La paradoja del progreso. La compleja realidad de Corea del Sur. Corea del Sur brilla en el escenario mundial. Hace alarde de su destreza tecnológica e influencia cultural. El K-pop, los K-dramas y la tecnología innovadora han capturado la atención global. Sin embargo, tras esa fachada deslumbrante, se esconde una verdad sombría. Corea del Sur es a menudo etiquetada como el país más triste del mundo. Este título refleja una lucha con las presiones sociales y el bienestar mental. El viaje de Corea del Sur de una nación devastada por la guerra a una potencia global es notable. Este rápido desarrollo tuvo un coste. La búsqueda incesante del progreso económico ejerce una presión inmensa sobre sus ciudadanos. La presión por alcanzar el éxito impregna todos los aspectos de la vida. Este ensayo investiga los factores que contribuyen a esta tristeza generalizada. Examina el exigente sistema educativo y la intensa cultura laboral. En pocas décadas, se ha transformado en una potencia global, un lugar que domina la tecnología, es referencia en educación, exporta su cultura pop al mundo entero y además brilla en los deportes. Sí, Corea del Sur es todo eso y mucho más. Pero, al mismo tiempo, este país tan avanzado carga con un título muy sombrío. Es uno de los lugares con las tasas más altas de suicidio, ansiedad y depresión del mundo entero. ¿Cómo un país tan increíble, lleno de logros e innovaciones, puede ser también uno de los más tristes del mundo? ¿Qué hay detrás de estos problemas en Corea? Bueno, eso es lo que vamos a explorar aquí. Antes de empezar, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Sin más dilación, vamos allá. Para entender por qué Corea del Sur vive esta crisis de salud mental, necesitamos echar un vistazo a su historia, que es, como mínimo, dura. No exagero. Corea sufrió una ocupación japonesa que duró 35 años y fue algo extremadamente brutal. Durante este periodo, la cultura, la identidad e incluso la independencia del país se vieron profundamente afectadas. Corea se vio obligada a adoptar una serie de políticas impuestas por Japón, que buscaba dominar totalmente los recursos y la sociedad coreana. Esto no fue solo una ocupación política y económica, sino también un trauma cultural que marcó a varias generaciones. Después de este periodo, el país aún se enfrentaría a otro enorme desafío, la Guerra de Corea, que dividió la nación en dos y se llevó la vida de más de 3 millones de personas. Imaginen lo que es tener que reconstruir un país desde las ruinas, con la amenaza constante de un nuevo conflicto planeando en el aire. En cualquier momento, podía estallar otra guerra. En cualquier momento, todo podía ser destruido de nuevo. En este contexto, Corea del Sur no tuvo otra opción que desarrollarse rápidamente o sucumbir. Y así fue como surgió el llamado milagro económico coreano, que transformó al país en una potencia global en pocas décadas. Este milagro ocurrió justo después de estos momentos históricos traumáticos. El milagro económico coreano, o milagro del río Han, como también se le conoce, fue un periodo de rápido crecimiento económico que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1990. Este periodo transformó a Corea de una nación devastada por la guerra en una potencia industrial y tecnológica. En aquella época, el país estaba bajo el liderazgo de gobiernos autoritarios, como el del presidente Park Chung-hee. Aún así, el gobierno adoptó un enfoque de industrialización acelerada, invirtiendo fuertemente en sectores como la tecnología y las infraestructuras. Grandes empresas como Samsung, Hyundai y LG, que hoy dominan los mercados globales, nacieron precisamente en este periodo de crecimiento acelerado. Y todo este crecimiento no ocurrió por casualidad. El pueblo coreano, en general, es trabajador, disciplinado y altamente educado. Si pudiera dar una razón más para ello, incluiría las políticas económicas del gobierno, que combinaron préstamos con otros países y reformas estructurales que pretendían impulsar la economía. Sin embargo, todo este crecimiento tuvo un precio, y el milagro económico coreano está arraigado en la cultura del país hasta el día de hoy. La presión por ser el mejor, por destacar, por no fallar, proviene de una necesidad histórica de supervivencia. El miedo a ser débil, a fracasar, se remonta a aquella época de lucha por la supervivencia, en la que cualquier error podía significar la extinción del país. Esta presión se refleja en muchos aspectos de la sociedad coreana, pero quizás en el más evidente de ellos, el sistema educativo. La fiebre por la educación y la presión por el rendimiento. En Corea del Sur, la educación es primordial,
vista como la llave del éxito. Desde pequeños, los niños se enfrentan a una inmensa presión para sobresalir académicamente. La competencia es feroz, con largas horas en academias preparatorias, los Hagwons. Los estudiantes estudian hasta tarde para los exámenes de admisión a la universidad. Estos exámenes, los Suneong, dictan las perspectivas futuras de carrera. La presión por tener éxito lleva al estrés, la ansiedad y la privación del sueño. Esta intensa presión afecta a la salud mental de los estudiantes. Muchos experimentan agotamiento y depresión. El énfasis académico eclipsa otros aspectos importantes de la vida. Ahora empezamos a entender un poco mejor por qué Corea tiene una de las tasas más altas de suicidio entre los jóvenes. Cuando el éxito es la única opción, el fracaso parece algo insoportable. El peso de ser perfecto, de no fallar, es tan grande que muchos jóvenes se ven sin salida. La presión por ser el mejor en todo es inmensa, y si no logras ser el mejor, acaba siendo visto como un fracaso. Esto es particularmente fuerte en el área de los deportes electrónicos, o sports, donde la competencia es feroz y la exigencia de perfección total. En los años 90, un videojuego lo cambió todo, y ese juego fue StarCraft. Se convirtió en una fiebre en Corea del Sur, pero no era solo un pasatiempo, era un verdadero deporte. Estadios abarrotados, retransmisiones de partidas en la televisión 24 horas al día, jugadores profesionales tratados como celebridades. Nunca se había visto algo así antes y Corea estaba liderando esta revolución. Pero ¿por qué precisamente StarCraft? ¿Y por qué Corea del Sur? Bueno, una parte de la respuesta está en la historia del país. En aquella época había una prohibición cultural de productos japoneses, como los videojuegos de Nintendo o PlayStation. Así que, mientras que nosotros en Occidente crecíamos jugando al Super Mario, los coreanos estaban descubriendo los ordenadores. El gobierno coreano subvencionó Internet, lo que hizo que los PC Banks, que eran cibercafés, se extendieran por todo el país. Y fue en este entorno donde StarCraft explotó. El juego era complejo, estratégico y supercompetitivo, y los coreanos lo adoptaron con una intensidad que nadie esperaba. Llevaron la mentalidad del trabajo duro, la disciplina y la obsesión por ser el mejor al mundo de los videojuegos. Los jugadores profesionales vivían en casas compartidas, entrenando de 12 a 14 horas al día. Era un entorno de alta presión, donde solo sobrevivían los mejores. Y esta fórmula de éxito no se limitó a los esports. Se extendió a otras áreas, como el K-pop e incluso a grandes empresas como Samsung. En el K-pop, por ejemplo, los trainees, jóvenes que sueñan con convertirse en idols, pasan años en regímenes de entrenamiento intensivo. Practican baile, canto e incluso etiqueta durante horas, todo para tener la oportunidad de hacer realidad su sueño de convertirse en una estrella del pop coreano. Incluso después de hacerse famosos, la presión continúa. Siempre tienen que ser perfectos, siempre impecables. Parece que para tener éxito en Corea del Sur, se necesita una dedicación total, casi inhumana. ¿Y cuál es el impacto psicológico de vivir en este entorno? Ya hemos visto cómo la presión por la perfección afecta a los estudiantes y a los deportistas, pero el impacto no termina ahí. En el caso de los esports y el K-pop, el miedo a fracasar es enorme. La competencia es constante y la sensación de que nunca eres lo suficientemente bueno está siempre presente. Cuando se junta esto a la intensa cultura laboral, el resultado es un agotamiento gigantesco. Muchos jóvenes coreanos viven exhaustos, ansiosos y con la sensación de que, por mucho que se esfuercen, nunca alcanzarán el éxito que la sociedad espera de ellos. La pregunta que queda ¿es sostenible esta mentalidad de dominar a toda costa? ¿Está cobrando un precio demasiado alto en la salud mental de las personas? Volviendo al milagro económico, es innegable que Corea del Sur hizo algo extraordinario. En pocas décadas, el país pasó de una guerra devastadora a convertirse en una de las mayores economías del mundo. Construyeron ciudades modernas, empresas globales como Samsung, Hyundai, y se convirtieron en líderes en tecnología e innovación. Pero como ya hemos visto, todo milagro tiene un coste, y en el caso de Corea, uno de los mayores costes fue la desigualdad económica que surgió con todo este crecimiento. Con el aumento de la riqueza y el éxito económico, surgieron profundas disparidades entre las diferentes clases sociales. El país se volvió cada vez más competitivo y al mismo tiempo cada vez más desigual.
La élite económica se hizo cada vez más rica, mientras que muchos trabajadores que sostienen el país con su duro esfuerzo no vieron mejoras significativas en sus condiciones de vida. Esto generó un sentimiento de frustración y desesperanza para muchas personas que se dedicaron al máximo y no vieron los frutos de su trabajo. Este sentimiento de desigualdad se sumó a una presión social inmensa, creando un caldo de cultivo perfecto para la crisis de salud mental que Corea enfrenta hoy. La presión por tener éxito no termina con la educación. La cultura laboral de Corea del Sur es notoria por sus largas jornadas, jefes exigentes y competencia intensa. Se espera que los empleados prioricen el trabajo por encima de todo, a menudo sacrificando tiempo personal, relaciones y bienestar. La cultura Bali, que se traduce como prisa, impregna el lugar de trabajo, enfatizando la velocidad y la eficiencia por encima de todo. Este ritmo implacable puede llevar al agotamiento, enfermedades relacionadas con el estrés y un declive en el bienestar general. Además, la estructura jerárquica de muchas empresas coreanas puede crear un entorno laboral sofocante. Los empleados jóvenes a menudo se sienten presionados a satisfacer las demandas de sus superiores, independientemente del impacto en sus vidas personales. La implacable presión por tener éxito en Corea del Sur ha pasado factura a la salud mental de la nación. El país tiene tasas alarmantes de estrés, ansiedad, depresión y suicidio. Estas estadísticas reflejan una lucha social más profunda para lidiar con las demandas de la vida moderna. El estigma en torno a los problemas de salud mental impide que muchas personas busquen ayuda. Los valores confucianos tradicionales, que enfatizan el estoicismo y la autoconfianza, a menudo desalientan las conversaciones abiertas sobre la salud mental. La falta de servicios de salud mental accesibles agrava aún más el problema. Los largos tiempos de espera para las consultas y la escasez de profesionales de la salud mental cualificados dificultan que las personas reciban un tratamiento oportuno y eficaz. Hoy, Corea del Sur es un país que vive de extremos. Una nación donde los contrastes son tan grandes que se vuelven casi palpables. Por un lado, encuentras rascacielos futuristas, tiendas de lujo y una clase alta que vive de forma bastante cómoda, con acceso a las más altas tecnologías, educación de primera y un estilo de vida que muchos envidiarían. Pero, por otro lado, existe una realidad muy diferente: la lucha constante de una generación joven que está intentando sobrevivir, que se enfrenta a un mercado laboral cada vez más competitivo, y para muchos, el sueño de tener una casa propia parece un objetivo cada vez más lejano. Esto refleja la creciente desigualdad económica que se ha apoderado del país. Una desigualdad tan grande que muchos jóvenes coreanos se sienten engañados. Crecieron escuchando que, si estudiaban mucho y trabajaban duro, tendrían una vida cómoda, un futuro prometedor, pero la realidad que se les presenta es bien diferente. El acceso a la estabilidad financiera, a lo que muchos llaman éxito, parece ser casi un sueño lejano para los más jóvenes. Para muchas personas en Corea, alcanzar este nivel de estabilidad financiera se ha convertido en una meta que parece cada vez más inalcanzable. Este abismo creciente entre las expectativas de la juventud y la dura realidad del mercado laboral está creando una generación que se siente frustrada y desanimada. El sacrificio por el éxito financiero, algo que antes parecía ser un esfuerzo válido y natural, ahora es visto por muchos como un viaje sin fin, donde no importa cuánto te esfuerces, nunca pareces alcanzar el tan ansiado éxito. El problema es que, en Corea del Sur, el éxito financiero se considera la llave de la felicidad y esto ejerce una enorme presión sobre todos. Las personas trabajan sin parar, sacrifican sus propias necesidades, su tiempo y a menudo incluso su salud mental, todo para alcanzar este ideal de éxito material. ¿Qué ocurre cuando, después de años de esfuerzo, te das cuenta de que no importa cuánto te esfuerces, nunca serás capaz de alcanzar ese estándar? La frustración y la ansiedad se apoderan de ti. Las personas no tienen tiempo para sí mismas, para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La búsqueda incesante de un estatus financiero elevado se va convirtiendo en una obsesión, mientras que el bienestar mental se deja de lado. Este enfoque en el éxito financiero se ha vuelto algo tan arraigado en la sociedad coreana que la salud mental a menudo se sacrifica en nombre del trabajo. La desigualdad social y la presión por tener éxito aumentan las tensiones psicológicas,
creando un escenario en el que los problemas emocionales quedan relegados a un segundo plano y no se tratan adecuadamente. El sistema educativo y el entorno laboral en Corea, con su extrema carga de presión, refuerzan aún más esta mentalidad, convirtiendo al país en un lugar donde la búsqueda de la perfección material se superpone al cuidado del bienestar interior. La cultura laboral de Corea del Sur es conocida por ser una de las más intensas del mundo. La jerarquía es rígida, las jornadas laborales son largas y la competencia es feroz. Incluso cuando el trabajo está hecho sin necesidad de horas extras, la presión por permanecer en la oficina hasta que el jefe se vaya es inmensa. Esto da como resultado jornadas laborales extenuantes, con personas saliendo tarde por la noche o incluso quedándose en la oficina durante el fin de semana. En esta cultura, la idea de irse antes del trabajo, por ejemplo, es impensable, ya que la percepción general es que estás demostrando falta de dedicación y compromiso. El resultado de esto es un desgaste físico y emocional tremendo. Las personas no tienen tiempo para descansar, para cuidarse a sí mismas, ni para cultivar relaciones fuera del entorno corporativo. La soledad se vuelve una constante, y esto lleva a un aumento en el número de casos de depresión y ansiedad, que, a su vez, alimenta un círculo vicioso. Abordar la crisis de salud mental de Corea del Sur requiere un enfoque multifacético. Reformar el sistema educativo para aliviar la presión sobre los estudiantes es crucial. Eliminar el estigma de los problemas de salud mental y promover conversaciones abiertas sobre el bienestar mental es igualmente importante. Aumentar el acceso a servicios de salud mental asequibles y de bajo coste es fundamental. Al abordar las presiones sociales y las normas culturales que contribuyen a esta crisis, Corea del Sur puede abrir el camino hacia un futuro más brillante para las generaciones futuras. Aunque la ansiedad y la depresión están creciendo de manera alarmante, la sociedad coreana tiene una gran dificultad para lidiar con estos problemas. Esta falta de comprensión, esta incapacidad para aceptar que la salud mental necesita cuidados tanto como la salud física, solo empeora la situación. Las personas entonces se aíslan, esconden sus dificultades y el problema se va haciendo cada vez más profundo. Psicólogos, celebridades e incluso políticos están empezando a hablar abiertamente sobre la salud mental, desafiando los tabúes que rodean el tema. Afirman que la ansiedad y la depresión no son fallos de carácter, sino enfermedades que necesitan ser tratadas. Esto, en cierto modo, es un gran avance para el país, ya que rompe el ciclo de silencio y vergüenza. El vacío interior, que es causado por la falta de equilibrio emocional, no puede llenarse con bienes materiales o con la apariencia física. La gran contradicción de la sociedad coreana es que, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, en términos materiales, Corea sufre de una gran pobreza emocional. Este es un pueblo que se enfrentó a guerras devastadoras, ocupaciones extranjeras y varias crisis económicas, y aún así logró reconstruirse y prosperar. Sin embargo, hoy el desafío que enfrenta el país ya no es reconstruir ciudades o ganar guerras, sino reconstruirse a sí mismo como sociedad. El país, que ya ha demostrado ser capaz de reinventarse en varias ocasiones, quizás pueda ahora encontrar una manera de resolver los problemas que aquejan a su población y, quién sabe, enseñarnos algo sobre cómo buscar un equilibrio más saludable entre lo material y lo emocional. Si les ha gustado el vídeo de hoy, por favor, apóyenos dándole a me gusta y suscribiéndose al canal. Su apoyo es lo que nos mantiene en movimiento. No se olviden de echar un vistazo al vídeo que tienen ahora mismo en pantalla. Estoy seguro de que lo encontrarán fascinante. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.